Seguimos en la redacción abierta y tenemos ya el placer de tener con nosotros a José María Zabala, historiador, que es autor de este libro, Isabel la Católica, ¿por qué es santa? José María, muy bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, yo la verdad que estudié los claretianos en Sevilla. Anda. Y leyendo el libro no conocía la historia de Anastasio Gutiérrez, que fue el postulador de su causa en los años 60. Sí. Es la figura clave por la cual se está tratando de lograr que la Iglesia Católica considere, beatifique a Isabel la Católica, que la considere santa. Anastasio Gutiérrez, que es el verdadero artífice de este libro, ¿no? Realmente él estuvo durante 10 años investigando a fondo, ¿no? Entre millares de documentos, a esta gran mujer primero y luego reina de España, ¿no? Isabel la Católica. Y hay documentos verdaderamente espectaculares que desmontan toda esa falsa leyenda negra entretejida en torno, como digo, a una de las más grandes reinas jamás conocidas en la historia universal. Isabel de Castilla nació en Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila. Así es, 1451, claro, estamos hablando, Javier, de una gran reina, de una gran mujer que vivió en el siglo XV y tenemos que intentar, en la medida de la posible, mirar al personaje no con los ojos de hoy, sino con los ojos de entonces. Eso es un gran error y creo que últimamente pecamos mucho. Creo que nos convertimos en sumos sacerdotes de la modernidad y tratamos de enjuiciar distintas etapas históricas siempre desde nuestra óptica, desde nuestra etapa, la que nos ha tocado vivir, desde el siglo XXI, y creo que eso siempre es un error porque acabamos desdeñando y menospreciando figuras históricas y otras etapas. Eso se hace en algunos casos, evidentemente, por ignorancia, pero también en otros muchos casos por mala fe. Y por soberbia. Y por soberbia y porque es un fenómeno, Javier, típicamente español, arrojar piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Y ser incapaces una y otra vez de no aprender de nuestra propia historia, que para eso está la historia, ¿no? Para aprender de los errores y en este caso para aprender también de las virtudes. Porque no olvidemos que la reina Isabel la Católica ha sido declarada sierva de Dios por la Santa Sede y eso es decir mucho, ¿no? Ella estuvo a punto de ser beatificada por otro santo que ya ha sido elevado a los altares, San Juan Pablo II, pero hubo sus más y sus menos en su día. El cardenal, en concreto Lustiger, judío converso, el cardenal de París, pues se opuso a ese tema, ¿no? En fin, son cosas que no se acaban de entender, ¿no? Pero Isabel, a mí me fascina, ¿no? El personaje suyo humano, ese retrato humano de esa gran mujer, de esa gran madre de familia, esposa y de esa gran reina, ¿no? Que siempre supo estar a la altura de las circunstancias, que juró solemnemente en la coronación defender a ultranza la fe católica y hizo siempre honor a su palabra dada, ¿no? A ese juramento, cosa que muchos políticos de hoy deberían aprender. Cuando hablamos de Isabel la Católica, lo primero que se nos viene a la mente es que fue la artífice de la Reconquista. Culminó en el año 1492 la Reconquista de España en Granada, año 1492, el mismo año, por cierto, en el que se produce el descubrimiento de América. La evangelización, luego abordaremos esta cuestión de la evangelización, pero me refería que esto es lo más importante, lo más significativo del reinado de Isabel la Católica. Sin embargo, yo por lo menos desconozco, y por eso esta obra me ha servido tanto, cuáles son los motivos que convertirían a Isabel en una santa. Bueno, uno de los motivos está muy relacionado con uno de los aspectos que tú acabas de mencionar, el descubrimiento de América, ¿no? Se ha intentado hacer ver, en contra de la verdad histórica, que Isabel la Católica fue una explotadora de los indígenas, ¿no? Cuando realmente fue la auténtica precursora del derecho de gentes universal. Reconoció los derechos a los indios. Cuando Colón, de hecho, regresó en uno de sus viajes de América con esclavos, la primera que se opuso a eso y dejó las bases bien sentadas para que eso no volviera a suceder fue Isabel, ¿no? De manera que eso es algo que contribuye, sin duda ninguna, a ser una prueba fehaciente de por qué Isabel la Católica necesita subir a los altares. Y aunque no haya subido, yo creo que el título es bien explícito, ¿no? ¿Por qué es santa, ¿no? Ahí en ese libro, verdaderamente, a la luz de la posición, ¿no? De ese trabajo arduo de investigación y paciente, meticuloso, que realizó este padre claretiano, ¿no? Anastasio Gutiérrez, durante muchos años,
pues sale a la luz, ¿no?, de por qué ella vivió en grado heroico. En eso consiste la santidad, todas y cada una de las virtudes, empezando por la humildad. Hacías alusión antes al orgullo, a la soberbia, ¿verdad?, histórica. Ella fue una mujer humilde que además dejó ordenado que fuera inhumada con el vestido, con el traje, con el hábito, mejor dicho, de franciscana, ¿no?, que simboliza la pobreza ante todo, ¿no? Una mujer que no se apegó en absoluto a los bienes de esta tierra y que vivió siempre preocupándose por los demás, y que además tuvo pues una corte integrada por judíos, y su médico personal era judío también, ¿no?, con lo cual también es otra de las grandes mentiras históricas. Quienes han tratado de desprestigiar a Isabel la Católica, también a Fernando de Aragón, siempre sacan a colación el episodio de la expulsión de los judíos. Esta expulsión no es tal, sino que en realidad lo que se produjo fue la suspensión del permiso de permanencia. Algo así, por ejemplo, si hoy en día vas a Estados Unidos, tienes, creo que son 3 meses los que puedes estar en Estados Unidos. Si no tienes la Green Card, la tarjeta verde, exactamente, te tienes que marchar. Exactamente. Creo que se puede judíos, hacer este símil con sí, yo con creo los que judíos. es muy gráfico lo que has hecho, y nuestros telespectadores lo entienden así muy bien, ¿no?, meridianamente claro, ¿no? Los judíos gozaban entonces de un permiso de residencia a modo de pasaporte actual, ¿no?, que podía ser cesado en cualquier momento si vulneraban algunas de las normas establecidas, ¿no? Y una de ellas era la existencia de los judíos conversos, ¿no? Había comentado hace un momento que Isabel la Católica juró solemnemente en su coronación defender la fe católica, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que había judíos que eran falsos conversos, que se dedicaban en realidad abrazando externamente la fe católica mediante el bautismo, sin embargo hacían proselitismo de su propia fe, ¿no? Y eso fue lo que indujo, bueno, pues no a su mal llamada expulsión, sino a la anulación de ese permiso, por decirlo de alguna manera, de residencia en España, ¿no? Se ha dicho también que Isabel la Católica se intentó lucrar con los bienes suyos, lo cual es mentira, porque todos los judíos que salieron de España pudieron llevarse sus bienes personales, ¿no? Con lo cual yo creo que esa es la verdad histórica. Es muy diferente, y bueno, aquí lo han dicho muchos historiadores, José Javier Esparza, Fernando Paz y tantos otros, el paso de España, la huella que ha dejado España en todo el mundo, especialmente en América, si comparamos, por ejemplo, la colonización británica con la nuestra. El primer motivo, y yo diría que lo que de verdad empuja a España a expandirse por América, era la evangelización. En el caso de los británicos, era puramente monetaria, ¿no? Ha estado en el clavo. O sea, realmente el móvil del descubrimiento de América fue la evangelización, ni más ni menos. Por eso, perdón que le interrumpa, José María, el número de universidades y de catedrales y de iglesias que España dejó en América, si se compara con lo que hizo el Reino Unido en Asia, por ejemplo, es impresionante. O en África, no tiene nada que ver. Es impresionante, o sea, realmente, además es algo que en el fondo te alegra, pero por otro lado te produce una profunda tristeza, ¿no? Porque la figura de Isabel la Católica es enaltecida en los países hispanoamericanos. Hay mucha devoción, hay personas que tienen la estampa de sierva de Dios de Isabel la Católica y le han pedido favores. En la última parte del libro, de hecho, hay una treintena de favores que algunos prefieren denominar milagros, que han sido concedidos por la intercesión de Isabel la Católica, ¿no? Y sin embargo aquí en España pues es un fenómeno, lo decía hace un momento, típicamente español, ¿no? Nos avergonzamos de nuestra propia historia, de nuestros grandes reyes, de Carlos I, de Felipe II, y sobre todo de los Trastámaras, ¿no? y de los Austrias, ¿no? De los primeros Austrias, cuando realmente, bueno, ya les gustaría a muchos países tener las monarquías que ha habido aquí, ¿no? No sé qué piensa José María Zabala. Es un error, sin duda, el haber comprado la mercancía averiada de holandeses, de británicos, de la leyenda negra. Pero también está y existe la tentación de pasar de la leyenda negra a la leyenda rosa. Siempre hay que ser riguroso, y además yo creo que no le hace ningún favor a la historia de España el convertirlo todo en leyenda rosa. No sé qué piensas. Yo he sido, por eso, muy cuidadoso en este libro, ¿no? Es decir, sin extraer conclusiones, dejar que sea el lector quien lo haga, a la luz de los documentos. Estamos hablando de millares de documentos. Si los documentos, ¿millones de documentos? Sí, millares de documentos. Millares, perdón. Millones, millares. Millares de documentos, ¿no? Realmente los documentos, la historia se escribe con documentos.
no con palabras, sino con documentos. Y a la luz de esos documentos queda en evidencia pues que esa falsa leyenda negra no tiene ningún sentido, nada más que el desprestigiar, el calumniar e injuriar a un personaje muy grande de nuestra historia. Recoges en esta obra también una parte de ella, la dedicas a los milagros, a los posibles milagros que realizó Isabel la Católica. Yo creo que esto es un pasaje totalmente desconocido, ¿no?, en su biografía. Sí, sí. De hecho, bueno, aquí en España, lo comentaba hace un momento, no solo ya en Hispanoamérica, sino en España circula la estampa, ¿no?, para las personas que, bueno, cada vez van aumentando los devotos de Isabel la Católica. No olvidemos, insisto, es muy importante, Javier, ha sido declarada sierva de Dios por la Santa Sede. Estamos hablando de una persona que bueno, vivió en grado heroico todas las virtudes y que gozaba de todas las simpatías y admiraciones de Juan Pablo II, uno de los más grandes santos del siglo XX, ¿no? Entonces, hay evidentemente pues una intercesión de Isabel la Católica en pleno siglo XXI. Para eso sirven los santos, ¿no? Realmente son intercesores. Aquí el único protagonista es Jesucristo, ¿no? El único protagonista, el mayor protagonista de la historia es Jesucristo. Y los santos son intercesores, y hay personas que, guiadas por su fe, han pedido, pues desde encontrar un empleo hasta, bueno, recuperarse de enfermedades muy graves cuando estaban desahuciadas por los médicos, y han recurrido a Isabel la Católica. Y esos testimonios salen a relucir en el libro. José María Zabala, historiador, muchísimas gracias por traernos este interesantísimo libro, Isabel la Católica, ¿por qué es santa?, editorial Homo Legends. Yo les invito a que se lo lean, merece muchísimo la pena. José María, espero verte en otras ocasiones en este programa, en la redacción abierta de la tarde. Sé que has estado con Rafael Núñez Huesca en otra ocasión por la mañana. Sí, sí, hombre, claro, y hace muchos años en esta casa, en El Gato al Agua. Y en los últimos de Filipinas también, en Radio Intereconomía. Hace un momento saludaba a Javier Orcajo y a José Javier Esparza, ¿no? Buenos amigos y grandes profesionales. Pues muchísimas gracias, pues la invitación queda firme entonces.